Descansa en paz, viejo, susurró, con la voz quebrada, mientras sus nudillos apretaban la tierra seca como si quisieran aferrar algo que ya se había ido para siempre. Hacía apenas una semana que el corazón del anciano había dejado de latir, y con él, parecía haberse apagado toda la luz del valle. Mateo no tenía hermanos, ni padres, ni siquiera un perro fiel que lo recordara con cariño. Solo tenía las paredes desconchadas del rancho, un viejo sombrero desteñido y la Biblia que su abuela le había dejado antes de morir, años atrás, con una nota escrita a mano en la primera página: Dios nunca te suelta, aunque todos te dejen. El sol de mediodía quemaba su nuca, pero él no se movía. No quería entrar a la casa. No aún. Porque allí, en cada rincón, estaba la ausencia. La silla vacía junto al fogón. El cinturón colgado en el clavo. La taza de café sin lavar, como si don Rafael fuera a regresar de un momento a otro. ¿Y ahora qué, abuelo?, preguntó al cielo, con los ojos llenos de un dolor que no tenía palabras suficientes. No hubo respuesta. Solo el viento, implacable. Horas antes, un hombre de traje oscuro y mirada fría había llegado al rancho. Era el primo segundo de su abuelo, don Esteban Alvarado, dueño de las tierras más fértiles del condado y de una fortuna que olía a petróleo y acuerdos firmados a espaldas de Dios. Lo siento, muchacho, había dicho, sin mirarlo a los ojos. Pero este rancho nunca fue legalmente tuyo. Tu abuelo lo mantenía por amabilidad de la familia. Ahora que se fue, las deudas exigen su precio. Mateo había querido gritar, defender lo que su abuelo construyó con sus propias manos. Pero no tenía papeles. No tenía abogado. Solo tenía 19 años y la ropa que llevaba puesta. ¿Y a dónde se supone que debo ir?, había preguntado, con la voz temblorosa. Don Esteban se había ajustado el reloj de oro en la muñeca, indiferente. Eso no es problema mío. Y se fue. Como si la vida de Mateo no valiera más que una brizna de paja arrastrada por el viento. Ahora, arrodillado en la tierra, Mateo cerró los ojos y recordó las palabras de su abuela. Dios nunca te suelta. Pero, ¿dónde estaba él ahora? ¿Por qué permitía que el mundo tratara así a quienes solo intentaban vivir con honor? Una lágrima cayó sobre el polvo. No era de rabia. Era de soledad. De esa soledad que pesa más que el hambre, más que la sed. La soledad de quien no pertenece a ningún lugar, de quien no es esperado por nadie. Se puso de pie, lentamente. El rancho parecía más pequeño que nunca. Las paredes, más frágiles. El tiempo, más cruel. Entró a la casa. Tomó la Biblia. Envuelto en una manta raída, metió dentro un trozo de pan duro, una cantimplora medio vacía y el cuchillo de su abuelo. No miró atrás al salir. No podía. Montó en el viejo caballo pinto que su abuelo le había regalado a los 15 años, el único regalo que nunca le había quitado nadie, y cabalgó hacia el este, donde el desierto se tragaba el horizonte. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse. Y mientras las sombras del atardecer se alargaban tras él, Mateo murmuró una oración que no era de fe, sino de desesperanza: si estás ahí, no me dejes caer del todo. El viento, esta vez, pareció susurrar algo. Algo que sonaba como esperanza. Pero latía más fuerte que nunca, una mezcla de miedo, rabia y un extraño anhelo que no sabía cómo nombrar. Había pasado horas sin ver alma viviente, solo el crujido de la silla de montar y el susurro del viento entre las piedras. Hasta que, de pronto, el pinto se detuvo. No relinchó. No se agitó. Solo se quedó allí, tieso, con las orejas erguidas, mirando fijamente hacia un pequeño arroyo seco al costado del camino. Mateo bajó con cuidado, las piernas entumecidas. Al acercarse, vio algo que le heló la sangre. Un caballo blanco yacía medio enterrado en la arena, con las costillas marcadas como cuerdas de guitarra, los ojos hundidos, pero aún vivos. Uno de ellos parpadeó al sentir su presencia. No había pánico en esa mirada. Solo dolor. Y una especie de resignación que le partió el alma. ¿Quién te hizo esto, hermano?, susurró Mateo, arrodillándose junto a él. El animal tembló ligeramente, pero no intentó huir. Como si supiera que, por fin, alguien había venido a verlo de verdad, no como una bestia,
sino como lo que era un ser que también había sufrido. Mateo tocó su cuello con suavidad, y entonces lo vio una marca. No era una marca común. Era un símbolo grabado con fuego, antiguo, profundo. Una corona entrelazada con una cruz, y debajo, unas letras casi borradas, nadie. Nadie, repitió en voz baja, con la garganta apretada. ¿Acaso te llamaron así porque, nadie te quiso? El caballo exhaló un aliento cálido contra su mano. Fue entonces que Mateo notó la herida, una laceración profunda en el costado, infectada, rodeada de tierra y sangre seca. Sin pensarlo, desató su cantimplora y vertió un poco de agua sobre la herida. El caballo gimió, pero no se movió. No te voy a dejar, dijo Mateo, más para convencerse a sí mismo que al animal. No esta vez. Durante horas trabajó en silencio, limpió la herida con lo poco que tenía, rasgó parte de su camisa para hacer vendas, y usó hierbas que su abuelo le había enseñado a identificar. Mientras lo hacía, hablaba. No sabía por qué. Tal vez porque llevaba días sin oír su propia voz. Tal vez porque el silencio le recordaba demasiado a la soledad. Mi abuela decía que los animales entienden el alma mejor que los hombres, murmuró, atando la venda con cuidado. Que no juzgan tu pasado, ni tu nombre, ni tu sangre. Solo sienten si tu corazón es verdadero. El caballo lo miró entonces, fijamente, y en esos ojos oscuros, brillantes como pozos de medianoche, Mateo vio algo que no esperaba: reconocimiento. Como si el caballo supiera que él también había sido llamado nadie por su propia familia. Pues ya somos dos, dijo con una sonrisa triste. Yo también soy nadie. Cuando terminó, se sentó a su lado, apoyando la espalda contra una roca. El cielo se había llenado de estrellas. Miles. Brillantes. Frías. Y hermosas. ¿Sabes qué es lo más loco?, preguntó al caballo, que había apoyado su cabeza sobre las patas delanteras, exhausto pero tranquilo. Que aunque todos me digan que no valgo nada, sigo sintiendo que debería valer algo. Como si hubiera algo en mí que nadie ha visto, ni siquiera yo. El caballo suspiró, como si respondiera. Mateo abrió la Biblia, no para leer, sino para sentir el peso de algo que no podía perder. Pasó los dedos por las páginas amarillentas, hasta detenerse en una frase subrayada por su abuela: el Señor levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso. ¿Crees que eso pueda ser cierto, para nosotros?, preguntó, mirando al caballo. Que de este polvo pueda salir algo bueno. No hubo respuesta. Solo el viento, que ahora parecía cantar una melodía antigua, casi olvidada. Durmió poco esa noche. Cada ruido lo despertaba. Cada sombra le hacía pensar que alguien venía a llevárselo, a llevárselos. Pero nadie vino. Solo el amanecer, tímido al principio, luego dorado, bañando al caballo herido con una luz que parecía bendecirlo. Al alba, el caballo intentó ponerse de pie. Falló la primera vez. La segunda, logró levantar la cabeza. La tercera, con un esfuerzo que sacudió todo su cuerpo, se puso en pie, y miró a Mateo. ¿Vas a caminar conmigo?, preguntó Mateo, incrédulo. El caballo no respondió con palabras. Pero dio un paso. Luego otro. Hacia él. Mateo montó al pinto, pero no se alejó. Ató una cuerda suave al cabecero del blanco y lo guió despacio, con cuidado, como si llevara algo sagrado. Caminaron así durante horas, bajo un sol que no perdonaba. Pero algo había cambiado. Ya no era solo Mateo contra el mundo. Ahora eran dos. Dos nadies. Dos heridos. Dos corazones rotos que, de alguna manera inexplicable, habían encontrado compañía en el mismo desierto. Y aunque no lo sabía aún, ese caballo no era solo un animal perdido. Era una señal. Una promesa. Una puerta. Pero las puertas, como bien aprendió su abuelo, no se abren solas. Alguien tiene que tener el valor de empujarlas. Se agachó junto al caballo blanco, cubriéndole los ojos con su chaqueta para calmarlo. El animal temblaba, no de miedo, sino de dolor. La herida en su costado sangraba de nuevo, ligeramente. Mateo apretó los dientes,
sintiendo cómo la desesperanza volvía a trepar por su espalda como una sombra. Respira, hermano, le dijo, acariciándole el cuello con las manos llenas de polvo. Solo respira. Estoy aquí. Pero entonces, algo lo detuvo. Al deslizar los dedos por el cuello del caballo, sintió la marca otra vez. Esa corona con la cruz. Y debajo, esas letras que decían, nadie. Pero ahora, a la luz rasante del atardecer, notó algo que antes no había visto: una pequeña hendidura en la piel, justo al lado del símbolo. No era una cicatriz. Era, deliberada. Como si alguien hubiera escondido algo allí. Con cuidado, casi con temor de lo que pudiera encontrar, separó con las uñas los bordes de la piel endurecida. No había pus, ni infección. Solo una pequeña incisión antigua, cosida con hilo grueso, ahora deshecha por el tiempo y el sufrimiento del animal. Dentro, envuelto en una tela aceitada, había un trozo de pergamino. Mateo lo sacó con manos temblorosas. Lo desenrolló despacio, con el corazón golpeándole las costillas como si quisiera salir. Era un dibujo. Un sello real antiguo. Y debajo, una escritura en español antiguo: por la gracia de Dios y en nombre de la Santísima Trinidad, este caballo y todos sus descendientes portarán este signo como custodios de la verdad. Aquel que lo proteja, no será olvidado. Aquel que lo abandone, cargará con la sombra de la traición. Mateo dejó caer las manos, aturdido. Miró al caballo, que seguía allí, quieto, como si supiera que acababa de revelar un secreto que llevaba años guardando. ¿Qué eres tú?, susurró. El viento amainó de repente, como si el desierto contuviera la respiración. Al día siguiente, al amanecer, Mateo entró tambaleante en el pequeño poblado de San Isidro, guiando al caballo blanco con una cuerda y el pinto a su lado. La gente lo miró desde las puertas de sus casas, con curiosidad y desconfianza. Nadie se acercó. Hasta que una voz ronca lo detuvo desde la sombra de un porche. Muchacho, ¿de dónde sacaste ese caballo? Era un viejo pastor, flaco como un alambre, con los ojos hundidos y una Biblia desgastada colgada del cinto. Se acercó despacio, como si temiera que el animal lo mordiera. Pero al ver la marca en su cuello, se detuvo en seco. Palideció. No, murmuró. No puede ser. ¿Qué no puede ser?, preguntó Mateo, con la voz ronca de sed. El viejo lo miró, y en sus ojos no había solo miedo, sino también pena. Ese celo, lo vi una vez, cuando era niño. Mi abuelo me contó que pertenecía a un caballo del último conde de Valderrey, un hombre que vino a estas tierras huyendo de la guerra en España. Decía que ese caballo no era maldito, pero que atraía desgracia a quien no supiera honrarlo. Desgracia, Mateo apretó los puños. Este caballo estaba medio muerto en el desierto. Esa es la desgracia que atrae, ser abandonado. El viejo bajó la vista. Dicen que el conde fue traicionado por su propio mayordomo. Que lo dejaron morir solo, y que antes de morir, marcó a su caballo con ese sello como testigo. Y que desde entonces, nadie que lo toca escapa de su destino. Algunos dicen que es una maldición. Otros, que es una prueba. ¿Una prueba de qué? De si tu corazón es digno. Mateo se quedó helado. Miró al caballo, que lo observaba con esos ojos profundos, llenos de algo que ya no era solo dolor, era confianza. Pues entonces, dijo, con una calma que lo sorprendió a él mismo, que venga lo que tenga que venir. Porque yo no lo abandonaré. No otra vez. El viejo negó con la cabeza, y se alejó murmurando, nadie, siempre nadie. Pero esta vez, Mateo no sintió soledad en esas palabras. Sintió un propósito. Volvió a montar, pero no salió del pueblo. En lugar de eso, se dirigió a la fuente del centro, donde las mujeres lavaban su ropa y los niños jugaban entre risas. Allí, con todos mirándolo, desató su cantimplora y lavó la herida del caballo con agua limpia. Luego, con voz clara, dijo, lo llamaré nadie. Porque así es como el mundo lo ve. Pero yo sé que no es verdad. Una niña pequeña, no mayor de 6 años, se acercó con timidez. ¿Puedo tocarlo? Mateo asintió. La niña extendió la mano. Nadie bajó la cabeza y la rozó suavemente con el hocico. Un murmullo corrió entre la gente.
Nadie se atrevió a acercarse más, pero tampoco se rieron. Y en ese momento, por primera vez desde que su abuelo murió, Mateo sintió que no estaba solo. No del todo. Pero algo en el aire le decía que esto era solo el comienzo. Que el sello no era una marca de maldición, sino una llave. Do a nadie. No era mucho, pero era suyo. Y por primera vez en semanas, durmió sin soñar con tumbas vacías o voces que lo llamaban nadie. Cada mañana, antes de que el sol tocara el suelo, salía con una vasija de agua tibia y hierbas que recolectaba al alba. Limpiaba la herida de nadie con manos que ya no temblaban, y mientras lo hacía, le hablaba. A veces de su abuelo. A veces de la Biblia. A veces de nada en particular, solo palabras sueltas que flotaban como humo en el aire fresco. Hoy soñé que volvía al rancho, le dijo una mañana, mientras le cepillaba el lomo con un trozo de tela vieja. Pero no estaba vacío. Estaba lleno de niños corriendo, riendo, y tú estabas allí, en el centro del patio, como si fueras el guardián de todo. Nadie relinchó suavemente, como si entendiera. Pero no todo era paz. Una tarde, mientras regresaba del mercado con un poco de avena y vendas nuevas, una mujer le cerró el paso cerca de la plaza. Era la esposa del alcalde, con vestido de seda y mirada de hielo. Muchacho, dijo, sin siquiera mirarlo a los ojos, te aconsejo que te deshagas de ese caballo. No es apropiado que ande por aquí. Apropiado, repitió Mateo, apretando la bolsa contra su pecho. Desde cuando un animal herido es inapropiado, sabes bien a lo que me refiero, respondió ella, bajando la voz. Ese sello trae mala suerte. Ya han hablado en la iglesia. El pastor dice que es cosa del pasado, pero que algunos recuerdos no se deben despertar. ¿Y si es un recuerdo de justicia?, preguntó Mateo, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. La mujer palideció ligeramente. No seas necio. Tú no eres de aquí. No conoces las historias que duermen bajo estas piedras. Pero conozco el dolor, dijo él. Y el sufrimiento no miente. Nadie no trae mala suerte. Solo recuerda a quienes la causaron. Ella lo miró entonces, realmente lo miró, y en sus ojos hubo un destello de algo que Mateo no esperaba: miedo y culpa. Se alejó sin decir más. Esa noche, mientras oraba junto al fuego, Mateo sintió una presencia. Levantó la vista y vio a una joven parada a unos metros, con un libro bajo el brazo y una lámpara de aceite en la mano. Era la nueva maestra del pueblo, la que había llegado hace un mes y ya había empezado a enseñar a los niños a leer no solo números, sino también los salmos. Hola, dijo ella, con una sonrisa tímida. Me llamo Elena. Mateo, respondió, sin levantarse. Ella no se ofendió. Se acercó y se sentó en una piedra frente a él, respetando la distancia. Vi cómo cuidas a ese caballo, dijo. Nadie lo hace así, con tanto respeto. Es porque lo veo, respondió él. No como un animal, sino como un alma. Elena guardó silencio un momento. Luego, abrió su libro. Era un ejemplar antiguo del Evangelio de Lucas. ¿Sabes qué dice aquí?, preguntó. El que recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Pero yo creo que también aplica a los que nadie quiere. A los que el mundo olvida. Mateo la miró por primera vez a los ojos. Había algo en ellos, una luz que no venía del fuego. ¿Por qué vienes?, preguntó. Porque en este pueblo, todos tienen miedo de lo que no entienden, dijo ella. Pero yo, prefiero entender antes de juzgar. Él bajó la vista. A veces, entender duele más que ignorar. Sí, asintió ella. Pero también sana. Se quedaron así, en silencio, mientras las brasas crepitaban y las estrellas se encendían una a una sobre sus cabezas. Nadie se acercó, pero desde la choza, se oyó un relincho suave. Quiere conocerte, dijo Mateo. Elena sonrió. Entonces permíteme. Se levantó y caminó despacio hacia la sombra donde nadie descansaba. El caballo levantó la cabeza. La miró. Luego, con un gesto casi humano, inclinó el cuello hacia ella. Elena extendió la mano.
Y cuando los dedos rozaron su crin, susurró, no eres nadie. Eres un testigo. Mateo se estremeció. Porque esas palabras sonaban como una profecía. Cuando Elena regresó al pueblo esa noche, no habló con nadie. Pero al pasar frente a la iglesia, se detuvo y miró el crucifijo sobre la puerta. Y por primera vez, se preguntó si la fe que predicaban allí era la misma que Mateo vivía en silencio, con sus manos sucias y su corazón roto. Mientras tanto, en la choza, Mateo acariciaba el cuello de Nadia y sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Pero el desierto no perdona la esperanza fácil. Y en las sombras del pueblo, alguien ya había decidido que ese caballo, y el muchacho que lo protegía, las paredes de la choza, y el dolor en el costado del caballo había vuelto a empeorar. Mateo, agotado, se sentó junto a él con la Biblia abierta en el regazo, aunque ya no leía. Solo la sostenía, como un amuleto de fe que aún no se atrevía a soltar. El Señor es mi pastor, y nada me faltará, murmuró, con la voz quebrada por el cansancio y la preocupación. No lo cantó. Solo lo dijo. Pero al hacerlo, algo cambió. Nadie, que hasta entonces había estado inquieto, con los ojos brillantes de fiebre, dejó caer lentamente la cabeza sobre las patas delanteras. Su respiración, antes agitada, se volvió profunda. Tranquila. Y cuando Mateo, sin pensarlo, comenzó a tararear el viejo himno que su abuela cantaba al atardecer, cerca de ti, Señor, quiero estar, el caballo cerró los ojos, como si reconociera la melodía. Mateo se detuvo, con el corazón en la garganta. ¿Me oyes?, susurró. Nadie exhaló suavemente. No fue un relincho. Fue como un suspiro de paz. A partir de esa noche, cada vez que Mateo cantaba o rezaba en voz alta, nadie se acercaba. A veces se quedaba junto a él, la frente casi rozando su hombro. Otras veces, simplemente se tendía en el suelo, como si la palabra de Dios fuera un refugio tan real como cualquier techo. Una tarde, Elena llegó con un frasco de ungüento hecho de romero y miel silvestre. Lo preparé con las hierbas del arroyo, dijo, mientras lo aplicaba con cuidado en la herida de nadie. Mi abuela lo usaba para los animales del rancho. Decía que la tierra cura, pero la oración, esa es la que hace milagros. Mateo la miró mientras trabajaba, sus dedos suaves y firmes al mismo tiempo. ¿Tú crees en milagros?, preguntó. Elena no respondió de inmediato. Terminó de untar el ungüento, limpió sus manos en un paño, y luego lo miró fijamente. Creo que a veces, Dios no hace milagros con fuego ni con truenos. Lo hace con un muchacho que se niega a abandonar a un caballo herido, y con un caballo que, de alguna forma, entiende el alma de ese muchacho. Mateo sintió un nudo en la garganta. No soy nada especial. Entonces dime, dijo ella, con una sonrisa suave, ¿por qué cada vez que canta, este caballo se calma como si oyera la voz de un ángel? Él no supo qué responder. Pero esa noche, cuando la fiebre de nadie bajó por primera vez en días, Mateo se arrodilló en la tierra y lloró. No de tristeza. De gratitud. Porque en medio del abandono, en medio del polvo y la soledad, había encontrado algo que no podía explicar con palabras: una comunión. Una conexión que iba más allá de la carne y los huesos. Gracias, Señor, susurró. Por no dejarme solo. Por darme a alguien que me entienda, aunque sea un caballo. Pero mientras las estrellas brillaban en silencio, en la otra punta del pueblo, una figura observaba desde la oscuridad. Era don Esteban, el primo rico, con un cigarro apagado entre los dedos y los ojos entrecerrados. Había oído los rumores. Un caballo con un sello real. Un muchacho que no se rendía. Y ahora, una maestra que lo visitaba como si fuera un santo. No puede ser, murmuró, apretando los puños. Ese sello desapareció hace 40 años. Lo vi arder con mis propios ojos. Pero no era solo miedo lo que sentía. Era pánico. Porque si ese caballo aún vivía, entonces la verdad también estaba viva. Y la verdad tenía nombre: Valderrey. Y herederos. De regreso en su mansión, don Esteban abrió un cajón secreto bajo su escritorio. Allí, guardado entre documentos falsos y cartas quemadas a medias, había un sello idéntico al del caballo, solo que este estaba manchado de sangre seca.
Nadie debe saber, dijo en voz baja. Nadie. Pero en el viento que cruzaba el valle, como un eco lejano, se oía el tarareo de un himno. Y en la choza, bajo el cielo infinito, un muchacho y un caballo dormían pero antes de que pudiera acercarse al puesto del panadero, una voz cortante detuvo el aire. Ese animal no entra aquí. Era el dueño del mercado, don Hilario, un hombre gordo y ceñudo que llevaba una cadena de oro en el cuello y una Biblia cerrada sobre el mostrador, como si fuera solo decoración. ¿Por qué no?, preguntó Mateo, manteniendo la calma. Porque trae mala suerte, respondió don Hilario, alzando la voz para que todos lo oyeran. ¿No ves ese sello en su cuello? Es el mismo que usaban los condenados en los tiempos de la Inquisición. Nadie con sentido común se acercaría a eso. Un murmullo recorrió la plaza. Algunos se persignaron. Otros retrocedieron. Mateo sintió el calor subirle por el pecho, pero no respondió con ira. Solo con tristeza. No es un sello de condena, dijo, con voz firme. Es un sello de custodia. De testimonio. Va. Escupió don Hilario. Palabras de loco. Mira cómo te mira la gente, muchacho. No eres bienvenido aquí. Ni tú ni ese. Nadie. Y entonces lo dijo. En voz alta. Delante de todos. Fuera. Y no vuelvas mientras traigas esa sombra contigo. Mateo se quedó quieto. Nadie relinchó suavemente, inquieto, pero no se movió. Como si supiera que su presencia era la causa del rechazo. Fue entonces cuando vio a Elena, parada entre la multitud, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Quiso acercarse, pero él levantó una mano, apenas un gesto, y ella. Entendió: no hagas escena. No empeores las cosas. Con la cabeza baja, Mateo dio media vuelta. Nadie lo siguió sin dudar, como si su lealtad no dependiera de la opinión de los demás. Pero al llegar al camino de tierra que llevaba a su choza, las piernas le temblaron. No por el hambre. No por el cansancio. Sino por la vergüenza. Por el peso de ser señalado otra vez, como si fuera el problema, no la solución. Se sentó en una piedra y enterró el rostro entre las manos. ¿Por qué, Señor?, susurró, con la voz quebrada. ¿Por qué me das un corazón que quiere hacer lo correcto, y un mundo que me castiga por ello? Nadie se acercó. No lo tocó. Solo se quedó allí, de pie frente a él, como una estatua viva de fidelidad. Minutos después, Elena apareció con una canasta cubierta con un paño blanco. Toma, dijo, poniéndola a sus pies. Pan recién horneado. Queso. Y un poco de miel. No deberías, murmuró Mateo. Te van a señalar también. Que lo hagan, respondió ella, con una calma que lo sorprendió. Sabes que dice Proverbios, el justo anda en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. No me importa lo que digan hoy. Me importa lo que diga mi conciencia mañana. Mateo la miró. En sus ojos no había lástima. Había respeto. Y algo más, algo que aún no se atrevía a nombrar. No tengo nada que darte a cambio, dijo. Si tienes, respondió ella, señalando a nadie. Me das esperanza. En un mundo que prefiere el miedo a la verdad, tú eliges la compasión. Eso vale más que todo el oro de don Esteban. Al oír ese nombre, Mateo se tensó. Él está detrás de esto. Elena bajó la voz. Escuché a su capataz hablar en la taberna. Dicen que ese sello pertenecía a una familia noble que donó tierras a un orfanato hace décadas. Pero nunca se construyó. Las tierras desaparecieron. Y con ellas, la verdad. Mateo sintió un escalofrío. Mi abuelo trabajó en un orfanato. Fue expulsado. Dijo que lo acusaron de robar, pero que en realidad había descubierto un fraude. Elena palideció. ¿Y sí? Nadie era el caballo del último donante. Ambos miraron al animal, que ahora masticaba tranquilamente un puñado de hierba seca. Entonces, dijo Mateo, con la voz apenas audible, él no es maldito. Es una prueba viviente. Pero esa revelación no trajo alivio. Trajo peligro.
Porque si nadie era la prueba, entonces alguien había mentido. Y los que mienten, nunca dejan que la verdad salga a la luz. Esa noche, mientras el viento rugía más fuerte que nunca, Mateo se arrodilló junto al fuego y leyó en voz alta el Salmo 27, El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor es la fortaleza de mi vida, de quien tendré miedo. Nadie se acercó y apoyó su cabeza sobre sus rodillas, como si también escuchara la promesa. Pero en la distancia, entre las sombras del cerro, dos jinetes observaban la choza. No venían a hablar. Venían a silenciar. Nadie estaba de pie junto al arco de la choza, con las orejas tiesas, mirando hacia el este. No relinchó. No se movió. Pero sus músculos estaban tensos, como si preparara su cuerpo para huir o para proteger. ¿Qué sientes, hermano?, preguntó Mateo, acercándose despacio. Antes de que pudiera decir más, un sonido rasgó el aire, el crujido de una rama seca bajo una bota. Mateo se volvió. Dos hombres a caballo. Ropas oscuras. Sombreros bajos. No eran del pueblo. Eran de la hacienda de don Esteban. Buenos días, muchacho, dijo el más alto, sin desmontar. Venimos por el caballo. ¿Por qué?, preguntó Mateo, colocándose frente a nadie. Porque no es tuyo. Ese sello pertenece a la familia Alvarado. Y don Esteban ha decidido reclamarlo. ¿Reclamarlo?, repitió Mateo, con una risa seca. Como si fuera un objeto perdido. Él estaba tirado en el desierto, medio muerto. ¿Dónde estaban ustedes entonces? El hombre no respondió. Solo avanzó un paso con su caballo. No hagas esto difícil. Entrégalos, y nadie saldrá herido. Mateo apretó los puños, pero no por miedo. Por indignación. Ustedes no quieren el caballo. Quieren asegurarse de que lo que él representa, nunca salga a la luz. Los dos hombres intercambiaron una mirada. Y en esa mirada, Mateo vio la confirmación. Sabían lo que el sello significaba. Última advertencia, dijo el jinete, sacando una cuerda gruesa de su silla. Pero antes de que pudiera desmontar, una voz clara resonó desde el sendero. ¡Alto ahí! Era Elena. Caminaba con paso firme, la falda levantada ligeramente por el polvo, los ojos brillando con una determinación que Mateo nunca había visto. ¿Quién es esta?, preguntó uno de los hombres, molesto. La maestra del pueblo, dijo ella, deteniéndose junto a Mateo. Y testigo de todo lo que ocurra aquí. Si tocan a ese muchacho o a ese caballo, lo denunciaré ante el juez, y ante la iglesia. La iglesia no se mete en asuntos de caballos, escupió el hombre. Pero sí en asuntos de justicia, respondió ella, levantando la voz. ¿Acaso no enseñamos a los niños que no robarás y no darás falso testimonio, o solo aplica cuando no hay oro de por medio? Los hombres vacilaron. No por miedo a la ley, sino a las palabras. Porque en un pueblo pequeño, las palabras viajan más rápido que las balas. Esto no se acabó, dijo el jinete, girando su caballo con brusquedad. Don Esteban no olvida, ni perdona. Se alejaron al galope, levantando una nube de polvo que tardó en disiparse. Cuando estuvieron solos, Mateo se dejó caer de rodillas, temblando. Gracias, logró decir, con la voz quebrada. Elena se arrodilló frente a él, con las manos temblorosas también. No lo hice por ti, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Lo hice porque si hoy callamos, mañana nadie podrá hablar. Ni siquiera los niños. Nadie se acercó entonces. No a Mateo. A ella. Rozó suavemente su mejilla con el hocico, como si le dijera gracias por no abandonarnos. Elena extendió la mano y tocó el sello en su cuello. Este no es un símbolo de maldición, dijo, casi en un susurro. Es un grito silencioso. Y tú, miró a Mateo, tú eres la voz que le faltaba. Mateo tragó saliva. Sabía que no podían huir. Que dondequiera que fueran, don Esteban los encontraría. Pero también sabía algo más, ya no estaba solo. Tengo que saber la verdad, dijo. Toda la verdad. Sobre el orfanato. Sobre mi abuelo. Sobre ese sello. Entonces,
dijo Elena, con una calma que parecía venir de otro mundo, busquemos las pruebas. Antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, mientras la luna se escondía tras las nubes, Mateo revisó cada rincón de la silla antigua que nadie llevaba desde el desierto. Estaba raída, desgastada, pero bajo el forro de cuero, encontró un compartimento secreto. Y dentro, un sobre de lino amarillento, sellado con cera negra. Lo abrió con manos temblorosas. Era una carta. Firmada por el conde de Valderrey. A quien encuentre esta misiva, si proteges a este caballo, proteges la memoria de los inocentes. Las tierras donadas al orfanato, San Miguel, están registradas bajo mi nombre en el archivo diocesano de Santa Fe. Pero cuidado, hay lobos vestidos de cordero en este valle. Confía solo en quien actúe sin buscar gloria. Mateo leyó las palabras una y otra vez, como si temiera que desaparecieran al soltarlas. San Miguel, murmuró. Ese era el nombre del orfanato donde trabajaba mi abuelo. Elena lo miró, con los ojos brillando en la oscuridad. Entonces la verdad está allí. En la iglesia. Pero en ese mismo instante, en lo alto del cerro, una figura observaba la choza con un catalejo. Don Esteban no esperaría más. La próxima vez, no enviaría advertencias. Y mientras Mateo guardaba la carta junto a su Biblia, sintió que el destino ya no caminaba detrás de él. En el horizonte, donde las montañas cortaban el cielo como cuchillas. Nadie permanecía de pie, inmóvil, como si presintiera que el tiempo de la calma había terminado. Hoy vamos a la iglesia, dijo Mateo al fin, poniéndose de pie con determinación. No a rogar. A buscar. Elena lo esperaba ya en el sendero, con una capa sencilla y una pequeña bolsa colgada del hombro. El pastor está de viaje, le dijo en voz baja. Pero la hermana Consuelo, la sacristana, me dijo que me ayudará, si actúo rápido. ¿Por qué haría eso?, preguntó Mateo, montando en su pinto. Porque conoció a tu abuelo, respondió Elena, acariciando suavemente el cuello de Nadie. Y porque aún cree que la iglesia debe ser casa de verdad, no solo de silencio cómodo. Caminaron en silencio. El pueblo aún dormía, pero las persianas se entreabrían a su paso. Nadie los saludaba. Nadie los miraba directamente. Pero todos sabían. Y en ese saber colectivo, Mateo sintió el peso de una comunidad que prefería la paz falsa a la justicia incómoda. Al llegar a la iglesia de San Isidro, una construcción humilde de adobe y tejas rotas, la hermana Consuelo los esperaba en la puerta trasera, envuelta en un hábito desgastado y los ojos llenos de una sabiduría antigua. Pasen rápido, dijo, mirando a ambos lados. No tenemos mucho tiempo. Los guió por los pasillos oscuros hasta la sacristía. Allí, entre cruces de hierro forjado y velones apagados, abrió un armario viejo y sacó una llave oxidada. El archivo está en el sótano, susurró. Nadie ha bajado allí en 20 años, desde que cerraron el orfanato. ¿Por qué lo cerraron?, preguntó Mateo. La hermana lo miró con tristeza. Porque la verdad duele, hijo. Y a los hombres les gusta arreglar el mundo con mentiras. Bajaron por una escalera de piedra resbaladiza, iluminada apenas por la lámpara de aceite que Elena sostenía con mano firme. El aire olía a moho, a tiempo detenido. En el fondo, una puerta de madera gruesa. La llave giró con un crujido que sonó como un lamento. Dentro, estantes polvorientos, cajas apiladas, libros con los lomos rotos. Pero en el centro, sobre una mesa, había un registro encuadernado en cuero, con las iniciales SM grabadas en oro desvaído. San Miguel, dijo Mateo, acariciando la cubierta como si tocara la tumba de su abuelo. Lo abrió. Y allí estaba la escritura de donación. Fechada en 1889. Firmada por el conde Alfonso de Valderrey. 100 hectáreas de tierra fértil, donadas, en nombre de Cristo y para el amparo de los huérfanos sin nombre, sin sangre, sin voz. Pero debajo, una anotación manuscrita, con tinta diferente, transferencia anulada por orden del administrador Rafael Alvarado, acusado de malversación. Tierras vendidas a Esteban Alvarado, 1903. No. Exclamó Mateo, con el corazón destrozado. Mi abuelo nunca haría eso. No, dijo la hermana Consuelo, con voz quebrada.
No lo hizo. Fue enmarcado. Don Esteban era su segundo al mando. Firmó los papeles falsos, y luego lo echó. Mateo cayó de rodillas. Las lágrimas le quemaban los ojos. Todo este tiempo, pensaron que era un ladrón. Que era un traidor. Pero tú sabes la verdad, dijo Elena, arrodillándose junto a él. Y ahora, la tienes en tus manos. Fue entonces que nadie, que había permanecido en la puerta, relinchó suavemente. No era un sonido de alarma. Era reconocimiento. Mateo levantó la vista. Entre los documentos sueltos, había una carta sellada con el mismo símbolo del sello real. La abrió. Era del conde, escrita días antes de su muerte: si mi caballo llega a ti, es porque el Señor ha escogido tu corazón. No busques venganza. Busca restauración. Que las tierras vuelvan a los huérfanos. Que la mentira no triunfe. Porque aunque el mundo diga, nadie, Dios dice, hijo, punto. Mateo cerró los ojos. Sintió como si su abuelo estuviera allí, a su lado, susurrándole: lo sabía. Sabía que un día entenderías. Tenemos que mostrar esto, dijo, levantándose con la carta y el registro. A las autoridades. A la diócesis. A todos. No será fácil, advirtió la hermana Consuelo. Don Esteban tiene poder. Dinero. Amigos en todas partes. Pero no tiene la verdad, respondió Elena. Y la verdad, no necesita amigos. Solo necesita una voz. De repente, un ruido los heló pasos arriba. Voces. Risas burlonas. Están aquí. Susurró la hermana, rápido. Pero era demasiado tarde. La puerta del sótano se abrió de golpe. Don Esteban descendió con dos hombres tras él, una sonrisa fría en los labios. ¡Qué conmovedor!, dijo, mirando los documentos en las manos de Mateo. El nieto del ladrón, jugando a ser héroe. Usted es el ladrón, dijo Mateo, con una calma que asombró hasta a él mismo. Y esto, alzó la carta, es su sentencia. Don Esteban palideció. Por primera vez, el miedo asomó en sus ojos. Quémalo, ordenó a uno de sus hombres. Pero antes de que pudieran avanzar, un relincho poderoso retumbó en la iglesia. Nadie había subido las escaleras. Y ahora, parado en el umbral del sótano, con la luz del alba detrás, parecía más grande, más real, casi sagrado. No se atreverán, dijo la hermana Consuelo, con una autoridad que hizo retroceder a uno de los hombres. Están en casa de Dios. Don Esteban apretó los dientes. Esto no ha terminado, muchacho. Nada de esto. Se fue. Pero no como un vencedor. Como un hombre que sabía que su reino de sombras estaba a punto de derrumbarse. Y mientras Mateo sostenía los documentos contra su pecho, sintió algo que no había sentido desde la muerte de su abuelo Propósito. No era ya el heredero abandonado. Era el custodio de una promesa. Y promesas como esa. Elena caminaba a su lado, en silencio. No preguntaba. No insistía. Solo estaba ahí, como un faro en medio de la tormenta que aún no estallaba. Fue la hermana Consuelo quien rompió el silencio antes de que se despidieran. Hay algo más que debes saber, Mateo, dijo, tomando su brazo con manos temblorosas. Tu abuelo, no solo fue expulsado. Fue silenciado. Le hicieron firmar una confesión falsa bajo amenaza. Pero antes de hacerlo, me entregó esto. Metió la mano en el bolsillo de su hábito y sacó una pequeña llave de hierro, oxidada por el tiempo. Me dijo, si algún día mi nieto vuelve con los ojos limpios y el corazón sin venganza, entrégasela. Está en el cajón del escritorio, bajo la cruz de madera. Mateo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Dónde está ese escritorio? En el viejo rancho del orfanato. Aún está en pie, aunque nadie se atreve a acercarse. Dicen que está maldito. No hay maldición, dijo Elena, con firmeza. Solo memoria enterrada. Regresaron al rancho de Mateo al galope. El viento azotaba sus rostros, pero ninguno de los dos sentía frío.
Solo urgencia. Esa noche, bajo la luz de una lámpara de queroseno, Mateo abrió el cajón del viejo escritorio de su abuelo, el mismo que había quedado abandonado en un rincón de la casa desde la muerte del anciano. Allí, bajo una cruz de madera tallada a mano, encontró una carta doblada con esmero, sellada con cera negra, y una pequeña Biblia de bolsillo, abierta en el Salmo 37. La carta decía: mi querido Mateo, si lees esto, es porque has elegido el camino del perdón, no del rencor. No busques hacer justicia con tus propias manos. Llévales la verdad a quienes aún tienen ojos para ver. Porque la justicia de Dios no es fuego, es restauración. Y tú, hijo mío, aunque te llamen nadie, eres el heredero de algo mayor que tierras o títulos, eres heredero de la misericordia. Cuida a los pequeños. Esa es tu corona. Mateo cayó de rodillas. Las lágrimas caían sin control, no de dolor, sino de una comprensión profunda, casi sagrada. Él lo sabía, susurró. Sabía que yo vendría, y que tendría que elegir. Elena se arrodilló junto a él. ¿Qué vas a hacer? Mateo miró hacia la ventana, donde nadie pastaba en silencio bajo la luna. Don Esteban piensa que esto es una batalla por tierras, o por venganza. Pero no lo es. Es una batalla por los huérfanos. Por los que no tienen voz. Por los que el mundo llama nadie. Entonces, dijo Elena, con los ojos brillantes, no debes ir solo al juez. Debes ir a quien pueda devolverles un hogar. ¿Quién? La única persona que aún tiene autoridad moral en este valle, la Madre Superiora del convento de Santa Clara. Ella era amiga del obispo que aprobó la donación original. Mateo asintió. Pero en su corazón, una lucha rugía. No era contra don Esteban. Era contra sí mismo. Tengo miedo, confesó, en voz baja. Miedo de que, al buscar justicia, caiga en el mismo orgullo que destruyó a mi familia. Mi abuelo me advirtió, no es venganza lo que debo buscar. Entonces no la busques, dijo Elena, tomando su mano. Busca redención. Para ellos, y para ti. En ese momento, nadie se acercó a la ventana y apoyó su frente contra el vidrio, como si escuchara cada palabra. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían decir: no estás solo. Yo también fui llamado nadie, hasta que alguien me vio. Mateo se levantó, con la carta de su abuelo en una mano y la Biblia en la otra. Mañana iremos a Santa Clara, dijo. Y llevaremos la verdad, no como arma, sino como semilla. Pero mientras preparaba las alforjas, una sombra cruzó el patio. No era humana. Era más grande. Más pesada. Y venía del este. Don Esteban no esperaría a que la justicia actuara. Él crearía su propia oscuridad. Y esa noche, mientras Mateo intentaba dormir, escuchó el crujido de una viga en llamas, y supo que el fuego no venía del cielo. Venía del odio. Pero en medio del humo y el terror que se avecinaba, una voz dentro de él ya no temblaba. Ama, y corrió afuera, el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra. Las llamas ya lamían la pared norte de la choza, devorando la madera seca con una sed que parecía humana. Más allá, en la oscuridad, vio sombras montando a caballo, alejándose al galope. ¡Nadie! Gritó, desesperado. El caballo blanco salió corriendo del corral, asustado, pero al oír su voz, se detuvo. Temblaba, los ojos blancos de terror, pero no huyó. Volvió. Como si supiera que su lugar era junto a él, incluso en medio del infierno. Vamos. Dijo Mateo, tirando de la cuerda. Rápido. Lograron alejarse justo cuando el techo se derrumbaba con un rugido. Se quedaron allí, en medio del camino, viendo cómo todo lo que había construido, aunque fuera poco, se convertía en ceniza. La Biblia. La carta de su abuelo. Las vendas limpias. El poco trigo que le quedaba. Todo, reducido a polvo. Se dejó caer de rodillas, las manos negras de hollín, la garganta cerrada. No lloró. No gritó. Solo tembló. Porque en ese momento, no era el fuego lo que más quemaba, era la duda. ¿Por qué, Señor?, susurró, con la voz rota.
¿Por qué permites que el mal queme lo que construyo con tus manos? Nadie se acercó. No lo tocó. Solo se quedó de pie a su lado, respirando fuerte, compartiendo su dolor en silencio. Entonces, entre las cenizas humeantes, algo brilló. Mateo se arrastró hacia allí, tosiendo. Era la Biblia. No estaba intacta. Las esquinas estaban chamuscadas, las páginas ennegrecidas, pero no había ardido del todo. Y cuando la abrió, vio que la carta de su abuelo había caído entre los salmos, justo en el Salmo 37, versículo 25, jamás he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Las lágrimas brotaron entonces, no por la pérdida, sino por la promesa. No me has desamparado, dijo en voz baja. Aunque todo arda. Tú sigues aquí. Pero el conflicto no estaba fuera. Estaba dentro. Por primera vez, una voz oscura susurró en su mente, y si tomas lo que es tuyo por la fuerza, y si haces que don Esteban pague con fuego lo que te ha hecho, se puso de pie, con los puños cerrados. Tengo derecho, dijo, más para sí que para nadie. Tengo derecho a exigir justicia. A recuperar lo que es mío. A que me vean, no como nadie, sino como quien soy. El caballo lo miró. Y en sus ojos, Mateo vio un reflejo de sí mismo herido, sí, pero capaz de elegir. Fue entonces que recordó las palabras de su abuelo, la justicia de Dios no es fuego, es restauración. No, dijo en voz alta, como si expulsara un demonio. No quiero venganza. Quiero hacer lo que es correcto. Y en ese instante, como si el cielo lo escuchara, una figura apareció en el camino. Era Elena. Venía corriendo, con el cabello suelto y los ojos llenos de terror. Mateo. Gritó al verlo. Gracias a Dios estás bien. Se arrodilló junto a él, sin importarle el hollín, las lágrimas, la ruina. Lo siento, logró decir él. Todo se ha perdido. No todo, dijo ella, tomando su rostro entre sus manos. Aún tienes la verdad. Y eso no se quema. Mateo cerró los ojos. Sintió su aliento cálido, su cercanía, la fuerza silenciosa de su fe. Tengo miedo, confesó. Miedo de que, al luchar contra la oscuridad, me convierta en ella. Entonces no luche solo, dijo ella. Lucha con la luz. Con la verdad. Con el amor que tu abuelo te enseñó. En ese momento, nadie relinchó suavemente, y alzó la cabeza hacia el este, donde el primer rayo de sol comenzaba a teñir el cielo de oro. Era un nuevo día. Y aunque no tenía techo, ni cama, ni comida, Mateo supo que tenía algo que don Esteban jamás podría quemar: un propósito limpio. Un corazón que había elegido el perdón antes que el orgullo. Y dos almas que no lo habían abandonado, una humana, y otra que el mundo llamaba nadie. Se levantó. Tomó la Biblia chamuscada. Montó en su pinto. Y con nadie a su lado, cabalgó hacia el convento de Santa Clara. No como un vengador, sino como un testigo. Porque a veces, la verdadera herencia no se mide en tierras, sino en el coraje de amar, los ojos enrojecidos por el humo y la falta de sueño. Nadie lo siguió con paso firme, como si supiera que estaban entrando en un lugar sagrado, un lugar donde la verdad no se gritaba, sino que se susurraba con reverencia. La Madre Superiora, Sor Magdalena, los esperaba en el umbral. Era una mujer alta, de rostro sereno y manos marcadas por décadas de oración y trabajo. No sonrió. No frunció el ceño. Solo los miró, y en ese mirar, Mateo sintió que lo veía hasta el fondo del alma. Entremos, dijo, con una voz que sonaba como campanas lejanas. Los condujo a una pequeña sala de lectura, con estantes llenos de volúmenes encuadernados en cuero y una cruz de olivo colgando sobre una mesa de madera noble. Allí, sin ceremonias, Mateo colocó sobre la mesa los documentos: la carta del conde, el registro del orfanato, la confesión falsa, la carta de su abuelo. Sor Magdalena los leyó en silencio. Minuto tras minuto. Nadie se movió. Hasta nadie, que permanecía afuera en el patio, parecía contener el aliento. Cuando terminó, cerró los ojos. Y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Conocí al conde Valderrey, dijo.
Vino a este convento poco antes de morir. Estaba enfermo, pero en paz. Me dijo, he fallado a muchos, pero al menos dejaré una semilla de justicia en este desierto. Y esa semilla, eres tú, Mateo. No soy yo, respondió él, con humildad. Es la verdad. Solo la verdad. La verdad necesita manos que la sostengan, dijo Sor Magdalena. Y tú has elegido sostenerla, aunque te queme las palmas. Se levantó y caminó hasta la ventana. Miró a nadie, que pastaba tranquilo bajo un almendro en flor. Ese caballo, es el último testigo vivo de una promesa hecha ante Dios. Y tú, eres el eco de esa promesa. Pero don Esteban tiene poder, dijo Elena, con preocupación. Si llevamos esto a las autoridades, nos destruirá antes de que puedan actuar. Sor Magdalena se volvió, y en sus ojos había una luz que Mateo no había visto en nadie desde su abuela. No necesitamos ir a las autoridades civiles, todavía. Necesitamos ir a quien tiene autoridad espiritual. Al obispo de Santa Fe. Él conoce esta historia. Él firmó los documentos originales. Y él jamás olvidó la traición. Pero, ¿cómo llegar hasta él?, preguntó Mateo. Don Esteban tiene espías en cada camino. Fue entonces que nadie relinchó desde el patio. No fue un sonido común. Fue agudo, insistente, como si llamara. ¿Qué pasa?, preguntó Elena. Salieron al patio. Nadie estaba junto al pozo, con la cabeza baja, raspando el suelo con la pata delantera. Mateo se acercó. Algo brillaba entre las piedras. Era una pequeña placa de metal, oxidada, medio enterrada. La limpió con la manga. Y allí, grabado con precisión, estaba el mismo sello real, la corona, la cruz, y debajo, unas coordenadas. No es solo un símbolo, susurró Mateo. Es un mapa. Sor Magdalena palideció. El conde me dijo una vez que si el caballo sobrevivía, guiaría al heredero, no a un tesoro, sino a una prueba final. ¿Una prueba?, preguntó Elena. De fe, respondió la Madre Superiora. Porque la verdad no se entrega a quien la exige, sino a quien la merece. Esa noche, bajo una luna llena que bañaba el patio en plata, Mateo se arrodilló junto a nadie. ¿Me llevarás allí?, preguntó, acariciando su cuello. El caballo lo miró fijamente. Luego, con suavidad, inclinó la cabeza, y dio un paso hacia el este. Mateo supo entonces que no estaba solo. Que no era solo un muchacho contra un tirano. Era parte de una historia más grande, una historia escrita con lágrimas, fuego, y esperanza. Y mientras preparaba las alforjas para el viaje al norte, sintió algo que hacía mucho no sentía: paz. Porque cuando uno camina con la verdad, esperanza. Se arrodilló entre las ruinas, las manos temblorosas, rebuscando entre las cenizas como si el pasado pudiera resucitar entre los escombros. No queda nada, susurró, con la garganta seca. Pero entonces, bajo una viga chamuscada, vio algo que el fuego no había tocado: la Biblia de su abuela, abierta en una página al azar. La tomó con manos negras de hollín. Las esquinas estaban quemadas, sí, pero las palabras seguían intactas. Y en medio de ellas, deslizándose entre las páginas como si el mismo viento la hubiera colocado allí, había una carta doblada. No era de su abuelo. Era de su abuela. La reconoció al instante por la caligrafía suave, ligeramente inclinada, como si cada palabra hubiera sido escrita con una oración. Mi querido Mateo, si alguna vez todo se derrumba a tu alrededor, recuerda esto: no eres heredero por sangre, sino por gracia. Las tierras pueden arder, los nombres pueden olvidarse, pero el amor que Dios siembra en los corazones rotos nunca se pierde. Cuida a los pequeños. Esa es tu verdadera herencia. Las lágrimas brotaron sin permiso. No eran de dolor. Eran de reconocimiento. Porque en medio de la ruina, había encontrado lo único que el fuego no podía quemar: una promesa. Ella lo sabía, dijo en voz baja. Sabía que un día perdería todo, y que necesitaría recordar quién soy. Nadie se acercó entonces, como si hubiera sentido el momento sagrado. Se tendió a su lado, la cabeza apoyada en sus rodillas, los ojos cerrados, respirando con calma.
En ese instante, entre el silencio de las cenizas y el latido suave del caballo, Mateo comprendió algo que lo estremeció hasta los huesos. No se trataba de recuperar tierras. No se trataba de vencer a don Esteban. Se trataba de ser lo que su abuelo y su abuela habían sido: refugio para los olvidados. Tienes razón, abuela, murmuró, acariciando la cubierta de la Biblia. No soy nadie, porque en Cristo, hasta los abandonados tienen nombre. Pero el peligro no había pasado. Al atardecer, mientras intentaba salvar lo poco que quedaba, una manta medio chamuscada, un cuchillo, un frasco de miel silvestre, vio humo en el horizonte. No era su fuego. Era otro. El rancho de don Esteban. Y venía en su dirección. Corrió hacia los caballos, el corazón en la garganta. No había tiempo para esconderse. No había tiempo para pensar. Solo para huir. Pero mientras montaba, una figura emergió del sendero del norte. Era el viejo pastor que lo había advertido semanas atrás. Venía cabalgando despacio, con una carta en la mano. Mateo. Gritó, con voz ronca. Toma esto. Antes de que sea demasiado tarde. Le lanzó el sobre y desapareció entre los cactus sin decir más. Mateo lo abrió con manos temblorosas. Era una carta sellada por la diócesis de Santa Fe. Contenía una orden oficial. El obispo convocaba una audiencia para juzgar la donación del conde Valderrey, y exigía la presencia de Mateo Alvarado y del caballo con el sello real. «Es ahora o nunca», dijo Elena, que había llegado corriendo desde el pueblo al oír el bullicio. Pero antes de que pudieran decidir, el primer jinete apareció en la colina. Luego otro. Y otro más. Don Esteban no venía solo. Venía a borrar toda huella. Mateo miró a nadie. Miró la carta. Miró las llamas que aún humeaban en su hogar destruido. Y supo que ya no podía huir. Tenía que avanzar, aunque el camino estuviera en llamas. Porque algunas verdades no se protegen con espadas, sino con la valentía de quien vos sabían que la ayuda ya no llegaría a tiempo. Don Esteban había movido sus hilos. Nadie en San Isidro se atrevería a alzar la voz. Mateo se abrazó las rodillas, temblando. No de frío. De duda. ¿Me oyes, señor?, susurró, con la voz quebrada. Porque yo ya no siento tu voz. Solo silencio. Solo ceniza. Miró la carta del obispo, arrugada en su regazo. La audiencia era en 3 días. Pero, ¿cómo llegar si cada camino estaba vigilado? ¿Cómo hablar si su nombre ya estaba manchado como el de su abuelo? Tal vez soy un necio, dijo, apretando los ojos. Tal vez todo esto es solo orgullo disfrazado de justicia. ¿Quién soy yo para levantar esta bandera? Soy un muchacho sin apellido, sin tierras, sin nada. En ese momento, nadie entró despacio en la cueva. No relinchó. No lo tocó. Solo se tendió a su lado, como si supiera que las palabras ya no servían, solo la presencia. Mateo apoyó la cabeza en el lomo del caballo, y las lágrimas que había contenido durante días brotaron sin control. Estoy cansado, hermano, sollozó. Cansado de luchar solo. Cansado de ser nadie. Nadie respiró hondo, y ese aliento cálido rozó su mejilla como una caricia. Y entonces, en medio del llanto, Mateo sintió algo, no con los oídos, sino con el alma. Una paz. Profunda. Inexplicable. Como si una mano invisible le acariciara la frente y le dijera, estoy contigo. Aunque todos te dejen. Yo no. No fue un milagro visible. No hubo truenos ni luces. Solo silencio, y una certeza que se asentó en su pecho como raíz en tierra fértil. No estoy solo, dijo, en voz baja, como si acabara de descubrir un tesoro. Se levantó. Secó sus lágrimas con la manga de su camisa. Miró a nadie, que ahora lo observaba con esos ojos que parecían haber visto siglos. Vamos, dijo. No podemos esperar más. Pero antes de salir, tomó la Biblia chamuscada y abrió al azar.
Sus ojos cayeron en Isaías 4110, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sonrió, por primera vez en días. Tienes razón, Señor. No necesito que todos me vean. Solo necesito que tú me sostengas. Salió de la cueva. El viento había amainado. Y en el horizonte, una estrella solitaria brillaba con una intensidad casi dolorosa. Fue entonces que oyó cascos. Pero no eran de don Esteban. Era Elena. Venía sola, con una mula cargada de provisiones y un rostro decidido. No vas a ir solo, dijo, sin aliento. El obispo ya sabe lo del incendio. Ha enviado hombres de confianza. Nos esperan en el paso del río. Pero tenemos que ir ahora. Antes del amanecer. Mateo la miró, con el corazón latiendo fuerte. ¿Por qué arriesgas tanto por mí? Porque no eres nadie, respondió ella, con los ojos brillantes. Eres el que se atrevió a amar cuando todos abandonaron. Y eso cambia el mundo. Montaron en silencio. Nadie los guió, como si conociera el camino mejor que ellos. Y mientras cabalgaban bajo la luz de aquella estrella solitaria, Mateo sintió algo que ya no era miedo, ni rabia, ni duda. Era fe. Viva. Arrodillada no en templos, sino en el polvo del camino. Y por primera vez, no le importó si el mundo lo llamaba nadie. ¿Estás seguro de que vendrán?, preguntó Elena, abrazando su manta contra el frío matinal. El obispo no miente, respondió Mateo. Pero si don Esteban se entera. No terminó la frase. No hacía falta. Fue entonces que entre los árboles apareció una figura envuelta en un hábito oscuro, seguida de dos hombres con rostros serios y manos firmes. No portaban armas. Solo cruces de hierro colgadas del cuello y miradas que no temblaban. Mateo Alvarado, preguntó el hombre del hábito, con voz grave pero amable. Sí, respondió él, descendiendo del caballo. Y esta es Elena. Y él, señaló a nadie, es el testigo. El hombre se acercó al caballo blanco. Lo miró largo rato. Luego, con reverencia, tocó el sello en su cuello. Lo reconocí en los archivos del obispo, dijo. Es el mismo que usaba el conde Valderrey en sus documentos sagrados. No es maldición, es sello de alianza. ¿Y usted quién es?, preguntó Elena, con cautela. Padre Ignacio. Secretario del obispo de Santa Fe. Y amigo de la hermana Magdalena. Ella nos advirtió que don Esteban no dudaría en quemar el mundo para ocultar su mentira. Ya lo hizo, dijo Mateo, con la voz firme. Quemó mi rancho. Pero no quemó la verdad. El padre Ignacio asintió. Por eso estamos aquí. El obispo no puede actuar solo. Necesita testigos. Y necesitamos a alguien que conozca la historia desde dentro, alguien que aún tenga fe en la justicia de Dios. Yo no soy abogado, dijo Mateo. Solo un muchacho que cuidó de un caballo herido. A veces, respondió el sacerdote, con una sonrisa triste, los milagros comienzan con eso, con alguien que se atreve a ver al herido, y no mirar hacia otro lado. Subieron a las mulas que los hombres habían traído. Nadie caminó libremente entre ellos, como si supiera que su presencia era necesaria, no como bestia, sino como testigo viviente. Durante el viaje, el padre Ignacio contó lo que pocos sabían: don Esteban no solo robó las tierras. Manipuló los registros parroquiales. Hizo que tu abuelo firmara una confesión falsa bajo amenaza de enviarlo a prisión. Pero hubo una monja, una joven que trabajaba en el orfanato, que guardó una copia de los documentos originales. Se llamaba Sor Lucía. La hermana Consuelo. Exclamó Elena. Sí, asintió el padre. Ella guardó la verdad todos estos años, esperando a alguien digno de recibirla. Mateo sintió un nudo en la garganta. Entonces, todo lo que hice, tenía sentido, más de lo que imaginas, dijo el padre, mirándolo con ojos que parecían ver más allá de la carne. Porque no se trata de tierras, Mateo. Se trata de restituir lo que fue robado a los pequeños. Y eso,
Solo lo hace quien tiene el corazón limpio. Al anochecer, acamparon bajo un cielo lleno de estrellas. Mientras los demás preparaban la cena, Mateo se apartó con nadie. Acarició su cuello, y susurró, «Gracias por no abandonarme». El caballo apoyó la frente en su hombro, como si dijera «Yo tampoco tenía a nadie, hasta que me viste». Esa noche, antes de dormir, el padre Ignacio le entregó un pequeño relicario. «El obispo quiere que lo lleves a la audiencia. Dentro hay una partícula de la cruz de madera que bendijo el conde antes de morir. Es símbolo de que esta causa no es tuya, es del Señor». Mateo lo tomó con manos temblorosas. «Y si pierdo, ¿qué será de nadie, de los huérfanos? No perderás», dijo el sacerdote. «Porque la verdad no se juzga en tribunales humanos, se revela en los corazones que aún laten con esperanza». Pero mientras el campamento se sumía en el silencio, Mateo miró hacia el este, y vio una columna de polvo levantándose en el horizonte. Don Esteban no se rendiría. No sin una última batalla. Y esta vez, no traería fuego. Traería mentiras, y testigos comprados. Pero Mateo ya no temblaba. Porque había aprendido que cuando Dios camina contigo, ni siquiera la mentira más poderosa al frente, en una mesa larga cubierta con un paño morado, estaban sentados el obispo, un hombre de rostro sereno y ojos que parecían haber llorado por toda la humanidad, dos jueces civiles y, para sorpresa de todos, don Esteban Alvarado, impecable en su traje oscuro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bienvenidos», dijo el obispo, con voz grave pero cálida. «Hoy no juzgamos tierras. Juzgamos conciencias». Don Esteban se levantó de inmediato. «Ilustrísima, con todo respeto, ¿por qué se permite la presencia de este muchacho, y peor aún, de ese caballo, en un lugar sagrado? Es una ofensa». «No es una ofensa», respondió el obispo, sin alzar la voz. «Es un testigo». Y en la Biblia, los testigos no siempre hablan con palabras, a veces lo hacen con su existencia. Nadie relinchó suavemente, como si comprendiera. La audiencia comenzó. Don Esteban presentó sus papeles con mano firme, actas falsas, firmas falsificadas, testimonios de hombres que ahora decían que don Rafael Alvarado, el abuelo de Mateo, era un ladrón, un mentiroso, un traidor a la fe. «Todo esto», dijo don Esteban, con una voz untuosa como miel envenenada, «es para proteger la memoria de nuestra familia. No podemos permitir que un bastardo sin nombre venga a manchar el honor de los Alvarado con fantasías de caballos malditos y nobles muertos». Mateo sintió el rostro arder, pero no habló. Solo miró al obispo, quien le hizo un gesto sutil: «Es tu turno». Se puso de pie. Las rodillas le temblaban, pero su voz, cuando salió, era clara. «No vine a manchar ningún honor», dijo. «Vine a limpiar una mentira. Mi abuelo no robó. Fue traicionado. Y este caballo», señaló a nadie, «no es maldito. Es la última prueba viva de una promesa hecha a los huérfanos». Don Esteban soltó una risa fría. «Un caballo como prueba, esto es el colmo del absurdo». Pero fue entonces que la puerta lateral se abrió. La hermana Consuelo entró, apoyándose en un bastón, el hábito desgastado por los años, pero la mirada firme como el acero. «Yo soy prueba», dijo, con una voz que resonó en cada rincón del templo. «Yo vi a don Esteban amenazar a don Rafael. Yo escondí los documentos originales. Y yo, guardé la confesión firmada bajo coacción». El obispo se levantó. «¿Tiene usted esos documentos, hermana?» «Sí, ilustrísima», respondió ella, entregando un sobresellado. «Y también tengo el testimonio de la monja que atendió al conde Valderrey en sus últimos días. Ella juró que el conde encomendó este caballo como custodio de la verdad». Don Esteban palideció. Por primera vez, su máscara se quebró. «Eso es una farsa», gritó, alzándose. «Ustedes están confabulados». «No», dijo el obispo, con una calma que heló la sangre. «Estamos ante la verdad. Y la verdad, don Esteban, no necesita gritar. Solo necesita ser vista». Fue entonces que nadie, como si hubiera esperado ese momento, se acercó a la mesa. Se detuvo frente a don Esteban, lo miró fijamente, y bajó la cabeza, como si lo reconociera. Pero no con sumisión. Con acusación.
Don Esteban retrocedió un paso. Sus manos temblaban. No, murmuró. No puede ser, si puede, dijo Mateo, con los ojos llenos de lágrimas. Porque Dios no olvida a los que son olvidados. Y hoy él ha levantado la voz, a través de un caballo al que llamaron Nadie. En ese instante, el cielo se abrió. Una ráfaga de luz dorada entró por el vitral del Espíritu Santo y cayó justo sobre Nadie, iluminando el sello real como si fuera una corona recién forjada. El silencio fue absoluto. Y en ese silencio, dijo el obispo, con la voz firme y los ojos brillantes, nunca dejaron de pertenecer al orfanato San Miguel. La transferencia fue ilegítima, obtenida mediante coacción y falsedad. Por tanto, se restituyen en su totalidad, no a un individuo, sino a la obra de caridad que el conde destinó. Don Esteban se derrumbó en su silla. No gritó. No protestó. Solo miró al suelo, como si el peso de sus años de mentira lo hubiera aplastado de golpe. Nadie lo miró también, pero no con triunfo. Con tristeza. Porque incluso los que caen merecen compasión. Entonces el obispo se volvió hacia Mateo. Tú, Mateo Alvarado, nieto de don Rafael, no eres el dueño de esas tierras por derecho de sangre, pero eres su custodio por derecho de corazón. Has demostrado lo que pocos pueden, que amas a los pequeños sin esperar nada a cambio. Por eso, en nombre de la Iglesia y en memoria del conde, te nombro administrador legal del orfanato, San Miguel, con plena autoridad para reconstruirlo, y para acoger a quienes el mundo llama Nadie. Las lágrimas brotaron sin control. No eran lágrimas de victoria, sino de asombro. Porque nunca había soñado con riquezas, ni con títulos, solo con un lugar donde los olvidados pudieran sentirse vistos. Pero, yo, logró decir, con la voz quebrada. Soy solo un muchacho del desierto, eres el muchacho que vio a un caballo herido, respondió el obispo, con una sonrisa casi maternal. Y en ese acto, revelaste tu alma. Porque quien cuida del último, es digno de liderar con gracia. Más tarde, en el patio de la catedral, mientras el sol bañaba las piedras antiguas, Elena se acercó a él. ¿Y ahora qué?, preguntó, con los ojos brillantes. Ahora, Mateo miró a Nadie, que pastaba tranquilamente junto a la fuente, construimos un hogar. No para mí. Para ellos. Para los que no tienen nombre, ni familia, ni voz. Entonces no estarás solo, dijo ella, tomando su mano. Porque yo también quiero ser parte de ese hogar. Él la miró, y por primera vez, no vio solo amistad. Vio futuro. Vio esperanza con rostro humano. Y si fracaso, no fracasarás, respondió ella. Porque no caminas solo. Tienes a Nadie. Tienes a la verdad. Y tienes, a quienes creemos en ti. En ese momento, la hermana Consuelo se acercó, con una pequeña caja de madera en las manos. Esto era del conde, dijo. Me pidió que lo guardara para el día en que el orfanato renaciera. Dentro, había una llave de hierro forjado, y una nota, que esta llave abra puertas no solo de madera, sino de corazones. Porque el verdadero reino no está en las tierras, sino en el amor que las habita. Mateo la tomó con reverencia. Esa noche, antes de partir de regreso al valle, se arrodilló en la capilla vacía. No pidió riquezas. No pidió gloria. Solo susurró, gracias, Señor, por no dejarme caer del todo. Por darme un caballo herido, y un propósito que me levantara. Y mientras las campanas de la catedral repicaban suavemente en la distancia, Mateo supo que ya no era el heredero abandonado. Era el guardián de una promesa. Desagrietadas, techos derrumbados, ventanas vacías como ojos sin alma. Pero Mateo no vio ruina. Vio posibilidad. Aquí, dijo, señalando el patio central cubierto de maleza, habrá un árbol. Uno grande. Y bajo él, los niños leerán, jugarán, y sentirán que pertenecen. Elena sonrió, arrodillándose para tocar la tierra. Es fértil, murmuró. Aún respira. Fue entonces que, desde el camino, aparecieron figuras. Primero una. Luego dos. Después un grupo entero vecinos del pueblo,
algunos que lo habían mirado con desprecio, otros que lo habían evitado. Venían con palas, martillos, tablones, y silencio. No sabíamos, dijo don Hilario, el dueño del mercado, con la cabeza baja. Pensábamos que era solo un caballo maldito, pero ahora vemos que era una señal. No es tarde para ayudar, respondió Mateo, sin reproche en su voz. Y así comenzó la reconstrucción. No con órdenes, sino con manos unidas. Los mismos que antes lo habían rechazado, ahora levantaban vigas junto a él. Las mujeres trajeron semillas, telas, ollas. Los niños, piedras pintadas con sus nombres, para marcar su lugar en el nuevo hogar. Una tarde, mientras clavaba tablas en lo que sería la sala común, un niño pequeño, flaco, con los ojos grandes y el pelo despeinado, se acercó a Nadie y extendió la mano. ¿Puedo tocarlo? Mateo asintió. El caballo, que antes solo respondía a él, bajó suavemente la cabeza y rozó la palma del niño con el hocico. Se llama Nadie, dijo el pequeño, con asombro. Como yo. Ya no, corrigió Mateo, arrodillándose frente a él. A partir de hoy, tienes nombre. Te llamas, como te gustaría llamarte. El niño pensó un momento, miró al caballo, y luego dijo, Mateo. Como tú. Las lágrimas asomaron en los ojos del joven, pero no las dejó caer. Solo abrazó al niño con fuerza. Entonces serás el primer Mateo del hogar San Miguel. A partir de ese día, los niños comenzaron a llegar. Huérfanos, abandonados, hijos de familias quebradas por la pobreza o la guerra. Y cada uno, al cruzar el umbral, encontraba una cama, un plato caliente, y alguien que los llamaba por su nombre. Nadie se convirtió en el alma del lugar. Los niños lo llamaban el caballo de Dios, y decían que cuando tenía los ojos cerrados, escuchaba las oraciones que ellos susurraban al anochecer. Las madres que trabajaban en la cocina contaban que, si alguien lloraba en la noche, Nadie iba hasta su cama y se tendía allí, como un ángel de 4 patas. Una noche, mientras Mateo revisaba los planos del nuevo dormitorio, Elena se sentó a su lado. Recién cortada. Y en el centro, bajo el viejo almendro que Mateo había plantado con sus propias manos, estaba Nadie, siempre presente, como un ángel en forma de caballo. Una mañana temprano, mientras el rocío aún brillaba en la hierba, Elena encontró a Mateo sentado en el porche, con un libro abierto en el regazo y los ojos fijos en el horizonte. ¿No puedes dormir?, preguntó, acercándose con 2 tazas de té humeante. No es eso, respondió él, con una sonrisa suave. Es que, cada vez que miro esto, señaló el orfanato, donde las luces de las habitaciones se encendían una a una, siento que estoy soñando. Que en cualquier momento despertaré en la choza, solo, con las cenizas del rancho A.